Divinamente. El tema de esta noche tiene especial importancia, porque vamos a intentar acercarnos a la voluntad de Dios de forma muy humilde. ¿Cómo puede ser la mente de Dios respecto a todo esto que a veces llamamos voluntad? Para eso vamos a empezar explorando el concepto de esforzarnos por algo. ¿Merece la pena esforzarse, empeñarse por cambiar algo? A veces no siempre. Fijaos, la parábola moderna que vamos a relatar seguramente la conocéis. Dice así un portaaviones de la Armada norteamericana cuando se encuentra, y esto es la transcripción de la conversación por radio. Recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. Canal de emergencia marítima negativo. Repetimos, son ustedes los que deben desviar su rumbo 15 grados sur para evitar colisión. Americanos, al habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de América, insisto, desvíen ustedes su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. Canal de emergencia marítima, no lo consideramos factible ni conveniente. Les sugerimos desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos, por favor. Americanos, les habla Richard James Howard al mando del portaaviones Lincoln de la Marina de Estados Unidos, el segundo navío de guerra más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan 2 acorazados, 6 destructores, 5 fragatas, 4 submarinos, numerosas embarcaciones de apoyo. Nos dirigimos al Golfo Pérsico para maniobras. Les ordeno que desvíen su rumbo 15 grados norte o nos veremos obligados a tomar medidas necesarias, las medidas necesarias. Canal de emergencia. Les habla José Manuel Otero Rivas. Somos 2. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde el Faro Finisterre, costa de Galicia. Desvíen su rumbo 15 grados sur. Cambio. En ocasiones nos empeñamos con orgullo por cambiar cosas cuando en realidad no debemos hacerlo. Hay veces en las que es mejor dejarlo ya. Otras, en cambio, en las que hay que luchar. Una de las claves precisamente del equilibrio humano es lograr discernir durante nuestra vida la diferencia entre las cosas que podemos cambiar y las cosas que no podemos cambiar. Esto aparece reflejado en lo que llaman la plegaria de la serenidad. Dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. ¿Cuándo merece la pena luchar por algo? Podríamos decir que, en primer lugar, cuando persigue un propósito noble. Y, en segundo lugar, cuando depende de ti. Si depende de ti, merece la pena que luches. Imagina que estás terminando el curso, un montón de exámenes, no te apetece nada, te queda un final, ¿qué hago? ¿Me esfuerzo? ¿Estudio? ¿Merece la pena? Respuesta, pues claro, además depende de ti. Tu esfuerzo implica un cambio en el universo que te rodea. Imaginemos, en cambio, que llegamos a comprar el CAP, y me han dicho que cierra a las 8 y son las 8:30 y queremos comprar y está cerrado. Y entonces llamamos y llamamos y llamamos, 9 de la noche, seguimos llamando y viene un guarda, oye, ¿qué haces aquí? Es que quiero comprar. No, perdona, está cerrado, ya hasta mañana no van a abrir. Y le dijésemos, no acostumbro a rendirme ante las dificultades, no acepto un no por respuesta. He decidido comprar galletitas y voy a seguir intentándolo. Y seguimos y seguimos. ¿Qué sentido tendría? Sería un poco absurdo. Hay cosas que no dependen de nosotros. No merece la pena insistir. No es nuestra lucha. No hay nada que hacer. Hay que resignarse. Punto. Dicho esto, si diferenciamos en el mundo 2 tipos de cosas, las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros, ¿dónde ponemos a Dios? ¿Somos nosotros una variable en la ecuación de Dios o somos meros testigos del cumplimiento de su voluntad en el universo? ¿Por qué planteo esto? En ocasiones, creo que como humanos, ya lo comentamos el otro día, ayer creo que fue,
Nos podemos confundir con la llamada voluntad de Dios, ese término tan complejo. Hoy no vamos a diseccionarlo teológicamente, pero espero que podamos compartir algunas pistas juntos. Podemos pensar que las cosas son así y quizá nos hemos equivocado resignándonos ante una realidad que en realidad seguía abierta al cambio. Vamos a abrir nuestras Biblias con un ejemplo fascinante. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 10. Éxodo 32. ¿Qué está ocurriendo en este capítulo? Bueno, Moisés ha estado hablando con Dios y cuando baja se encuentra una escena dantesca. Se encuentra que el pueblo elegido por Dios, al que acaba de liberar, al quien les está entregando sus leyes, resulta que, es muy fuerte, se han hecho un becerro y han dicho, estos son los dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, Moisés, mira, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, es como que se sincera, ¿sabes? He visto que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se consuma mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En otras palabras, Moisés, apártate que me los cargo. Por favor, apártate. ¿Tú sabes lo que acaban de hacer? Acaban de hacerse un becerro, le han hecho holocausto, han puesto entre todos lo que tenían, lo mejor de ellos, han dicho que ese becerro les ha sacado de Egipto. Oye, déjame que me los cargue. El pueblo merecía morir. El pueblo había pecado y mucho. Dios estaba revelando a su profeta sus intenciones y su voluntad. ¿Qué margen de maniobra tenía Moisés? A ver, si tú eres un profeta y llega Dios y te dice, Moisés, aparta por favor que voy a destruir este pueblo. El margen de maniobra era probablemente, ay, qué pena, mira, justo ahora que los acabamos de librar, y el caso es que van a hablar de nosotros, van a hablar de ti, pero bueno, si es tu voluntad, ahí los tienes. ¿Entendemos un poco el rol que podía cumplir aquí Moisés sin saber que esto era una prueba? Nosotros sabemos que es una prueba, leído después, pero él no lo sabía. Se le acerca a Dios y le dice, Moisés, apártate que voy a destruir al pueblo. Bueno, pues si es tu voluntad, ¿qué voy a hacer yo? En cambio, ante la revelación de la voluntad, ¿de acuerdo?, con minúsculas y entre comillas, de Dios, ¿qué hace Moisés? Se revela, intercede, se niega a apartarse, lucha por su pueblo, reclama un cambio enfrentándose a Dios. De hecho, el enfrentamiento a Dios llega a tal punto que en el versículo 31, más adelante, versículo 31 y 32, llega a decirle Dios a Moisés, ¿sabes qué? Que si te los cargas, no quiero salvarme. ¡Wala! No quiero ir al cielo. No quiero vivir contigo. No puedo vivir por la eternidad con un Dios así. Fijaos. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro, que perdones ahora a su pueblo. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En otras palabras, Señor, si ellos no van, yo tampoco. Tú sabrás. Perdónalos. Son tu pueblo. Es verdad que se han equivocado, pero perdónalos. Si no los salvas, no voy. ¿Sabéis? Insisto, Moisés no sabía que esto era una prueba. Se revela ante la realidad, se revela ante la orden directa de Dios. Aparentemente lucha en contra de su voluntad, lucha por cambiar esa realidad. Moisés pasó la prueba. Y de alguna forma, este pasaje puede indicarnos que nuestra función en el universo puede ser mucho más que simplemente observar impasibles la supuesta voluntad de Dios. Quizá esta historia nos revela que en la ecuación de Dios nosotros somos una variable que podemos intervenir.
Fijaos lo que dice Patriarcas y Profetas. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez. Es tremendo lo que le dice a Dios. Movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en manos de Dios, el Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. ¿Sabéis? La historia no termina aquí. Moisés se atreve a cambiar las reglas del juego y pide algo que nadie había pedido. Capítulo siguiente, versículo 18. Señor, quiero verte. Moisés se viene arriba, como decimos en España. Después de pedir y recibir contestación, dice, ¿sabes qué? Que quiero verte. El profeta aún no dejó de suplicar. Todas sus oraciones habían sido oídas, pero tenía fervientes deseos de obtener aún mayores pruebas del favor de Dios. Estoy leyendo. Entonces hizo una petición que ningún ser humano había hecho antes. Ruégote que me muestres tu gloria. ¿Sabéis? Lo que pide Moisés estaba prohibido. Lo que Moisés pide aquí estaba prohibido. Nadie podía pedir ver a Dios. Y de hecho, nadie podía ver a Dios. Ver a Dios implicaba morir. Dios probablemente se sonrió. Me imagino que Dios sonrió. Y me recuerda las ocasiones en las que yo voy conduciendo el coche y estamos llegando a casa y mis hijas de 3 y 6 años me dicen, papá, ¿sí? Déjanos aparcar. ¿Qué? ¿Déjanos aparcar? ¿Vamos a aparcar nosotras? Bueno, vale. Así que las siento cada día a una y ellas aparcan el coche en el parking de casa. Me hace gracia porque nos piden déjanos aparcar, papá. Bueno, vale. Yo les dejo conducir. Y fijaos que es muy curioso lo que Dios hace con Moisés. Dios no le reprendió por su súplica ni la consideró presuntuosa. Al contrario, dijo bondadosamente, bueno, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ningún hombre puede, en su naturaleza mortal, contemplar descubierta la gloria de Dios y vivir. Recordad la idea. Está prohibido. No se puede. Moisés, ¿cómo me pides esto? Nadie lo ha pedido. Pues yo sí. Pero a Moisés se le aseguró que presenciaría toda la gloria divina que pudiera soportar. Se le ordenó subir a la cima del monte. Entonces la mano que hizo el mundo, aquella mano que arranca los montes con su furor y no conoce quién los trastorne, tomó a este ser hecho de polvo, ese hombre de fe poderosa, lo puso en la hendidura de una roca, mientras la gloria de Dios y toda su bondad pasaban delante de él. Bueno, Moisés, lo que vamos a hacer está prohibido, ¿vale? Vamos a hacer algo. Yo te coloco en la roca, te tapo y paso. Y Moisés contempló lo que ningún ser humano ha contemplado nunca jamás. Nadie lo había pedido antes. Nadie lo había conseguido. Estaba prohibido hasta que a Moisés se le ocurrió. Y Dios lo concedió. ¿Nos empezamos a dar cuenta en esta historia de las implicaciones que puede tener esto para nuestra vida? ¿Sabéis? En la Biblia hay varios ejemplos más respecto a esta voluntad del hombre que parece enfrentarse a la voluntad de Dios y el hombre gana. Jacob. Jacob está luchando con Dios toda la noche y de repente le dice la orden divina, déjame que raye el alba. Respuesta, no te dejaré si no me bendices. ¿A quién se le ocurre decirle esto a Dios? Oye, suéltame ya que me tengo que ir. No, Señor. ¿Que me sueltes? Que no. Suéltame. No te dejaré si no me bendices. ¿Respuesta de Dios? Vale, pues te bendigo. Elías oró y no llovió. ¿Sabéis? Antes del pasaje en el que Elías ora, Elías le había pedido a Dios un escarmiento al pueblo, pero elige él el escarmiento. ¿Qué hubiese pasado si Elías no hubiese orado? Nínive, os vais a morir en 40 días. Ay. ¿Y si nos arrepentimos? Os vais a morir. Bueno, vale, pues nos arrepentimos. Bueno, vale, pues os perdono.
y es perdonado. Ezequías, 2 de Reyes 20:16. Vas a morir. Por favor, por favor, por favor, vas a morir. Bueno, Señor, me arrepiento. Bueno, pues te doy 15 años más. La pregunta es, si no hubiese dicho nada de Ezequías, ¿qué hubiese pasado con su vida? ¿Y si Ezequías hubiese dicho, bueno, Dios me ha dicho que voy a morir, por tanto, ¿quién soy yo para discutir su voluntad? Un poco en la misma línea de Moisés. Déjame, apártate que me los cargo. Bueno, pues si es tu voluntad, si es tu voluntad. Jacob, bueno, si es tu voluntad, vale, yo que te iba a pedir algo, pero como no es tu voluntad, pues márchate, anda. ¿Entendemos un poco la idea? ¿En qué momento de la historia hemos llegado a la conclusión de que las cosas son como son y no las podemos cambiar? ¿Y si yo llego aquí y empiezo a hablar del alma que se va al cielo y empiezo a despotricar y empiezo a contar doctrinas raras y alguien dice en su banco, bueno, si lo han traído, por algo será? Si Dios ha venido que venga y predique, por algo será. Bueno, si es su voluntad, que así sea. ¿Sabéis? Os hago una pregunta para reflexionar, ¿vale? Estamos reflexionando juntos. Con este planteamiento, ¿quién hubiese salido de Egipto? ¿Quién hubiese salido de Egipto? 430 años aquí. Bueno, que nos vamos. Sí, claro. No, si estamos aquí, voluntad de Dios será. ¿No? Hombre, si estamos aquí es voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a salir ahora de Egipto? Con este planteamiento, ¿quién hubiese vuelto a Jerusalén después del exilio? Hombre, si Dios ha permitido que nos hagan esto, por algo será. ¿Cómo vas a volver ahora si nos ha sacado Él? Con este planteamiento, ¿quién hubiese predicado contra el Imperio Romano el cristianismo? Hombre, si está prohibido. Si no lo prohibiesen, pero si está prohibido, ¿ahora qué vamos a hacer? Con este planteamiento, ¿quién hubiese liderado la reforma? Bueno, pero si Dios ha permitido que la Iglesia sea así, pues oye, Él sabrá, ¿no? ¿A quién se le ocurre luchar contra una aparente voluntad de Dios, testigo en la historia de lo que está ocurriendo? Bueno, si Dios lo permite, con este planteamiento, ¿qué iglesia adventista hubiese surgido? Bueno, si Dios ha permitido llegar aquí, toda la historia, llegamos aquí al 1863, toda la historia, y de repente aquí vais a montar una iglesia, oye, si quisiera Dios la hubiese montado, ¿no? Si hemos llegado hasta aquí, ¿será acaso su voluntad? ¿Os dais cuenta que la percepción de que la voluntad de Dios es algo que ocurre sin más, lo que produce es que el ser humano permanezca en una absoluta atrofia respecto a su acción en este mundo? Bueno, si es voluntad de Dios, apaga y vámonos. ¿Qué hago yo aquí? Puede ser que nos hayamos confundido durante años atribuyendo a la voluntad de Dios todo lo que ocurre. Claro, lo bueno es que siempre aciertas. Siempre aciertas. Bueno, tengo un examen mañana, bueno, yo voy a hacer lo que pueda y luego que sea la voluntad de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Y si apruebo, gracias porque me has aprobado. Y si suspendo, bueno, es que era voluntad de Dios suspender. Ojo, esto es muy delicado, ¿eh? Esto es muy delicado. Monto en un avión, espero llegar al otro sitio. Bueno, si llego es que era voluntad de Dios. Y si no llego, no era voluntad de Dios. Y si llego tarde, era voluntad de Dios. Y si pierdo las maletas, voluntad de Dios era. Y si el vuelo se pierde, era voluntad de Dios. Y si el coche no llega, era voluntad de Dios. Y si sí llega, gracias porque es voluntad de Dios. Vamos a profundizar un poco. Vivo en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Espero que a Hitler no le dé por exterminar a gente. Y si lo hace, bueno, será voluntad de Dios. ¿Os dais cuenta del peligro de este planteamiento? Si tiramos del hilo, ¿con qué nos quedamos? Una cosa es ponernos en manos de Dios cada día y otra cosa es que todo lo que ocurra cada día sea voluntad de Dios. Lo voy a repetir. Una cosa es que nos pongamos en manos de Dios cada día y otra cosa es que todo lo que ocurra ese día sea voluntad de Dios. No es lo mismo. En la Biblia hay una promesa clave en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Literalmente dice, todas las cosas se configuran, trabajan para bien. No significa que todo lo que ocurre en este mundo sea voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es que ocurra lo que ocurra, se extraiga algo bueno. Y Dios siempre se sale con la suya en ese sentido. Vaya si se sale. De cualquier cosa es capaz de recomponer y extraer algo bueno. Pero lo malo no viene de Él. Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa sí es la actitud correcta. Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Este mundo es un desastre. Este mundo es una porquería. Este mundo está enfermo. Y aquí estamos juntos en esto. Yo soy tuyo, pase lo que pase. Esther, si perezco, que perezca. Los amigos de Daniel, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Punto. Me da igual lo que ocurra. En este mundo enfermo y lleno de sufrimiento, y nos está siguiendo gente en el hospital, hemos de entender que una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que sea su voluntad. Y esa es la clave, queridos amigos. Una cosa es que Dios permita que ocurra algo y otra muy diferente que sea su voluntad, porque su voluntad implica propósito y deseo. ¿Sabéis cuál es el propósito y el deseo de Dios? Dios ha permitido el plan de salvación, ¿verdad? En el plan de salvación hay mucha gente que va a perecer, ¿verdad? Pues esa no era su voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí la declaración más explícita de la voluntad de Dios para nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo os pregunto, ¿Dios quiere que ninguno perezca? ¿Pero eso va a ocurrir? No va a ocurrir. Hay gente que va a perecer. Hay gente que lo rechaza. Hay gente que no se va a salvar. ¿Hay alguna prueba más teológica en el mundo de que todo lo que ocurre no es voluntad de Dios, sino el propio plan de salvación? Lo que Él quiere es que todo el mundo se salve. Y no va a ser así. Queridos amigos, si todo lo que ocurre es voluntad de Dios, la estampa de nuestro universo es absurda. Os vais a levantar mañana por la mañana. ¿Cuál es la voluntad del Dios hoy? Da igual. Ocurra lo que ocurra, es su voluntad. Haga lo que haga, es su voluntad. Estudio, es su voluntad. No estudio, es su voluntad. Me quedo en la cama, es su voluntad. Si todo lo que ocurre es voluntad de Dios, no importa lo que hagas dentro de 5 segundos, será su voluntad, bueno o malo. Si todo lo que ocurre es voluntad de Dios, todo lo que hace todo el mundo que ha existido, que existe y que existirá, bueno o malo, es voluntad de Dios. En cambio, lo que nos presenta la Biblia es que no es voluntad de Dios que la gente muera. No es voluntad de Dios que los niños sufran. No es voluntad de Dios que haya terremotos, que haya hambre, que haya llanto, que haya divorcios, que haya familias rotas, que haya abuso infantil. No es voluntad de Dios, por favor. No le carguemos a Dios con algo que no es suyo. No lo es. En cambio, nos invita a ser instrumentos de transformación de este mundo, porque esto no es su voluntad. Nos invita a luchar junto a Él en el avance del reino de Dios, a luchar junto a Él para que su voluntad finalmente se cumpla. Y esto está en el Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y Jesús nos invita a todos los humanos a unirnos en oración porque eso un día ocurra, porque eso un día se cumpla, porque su voluntad por fin pueda ser hecha en la tierra como en el cielo, porque hoy no ocurre. Esto lo que hace es dejarnos un hueco tremendo en nuestra vida, un espacio tremendo. De repente eres parte de la ecuación de Dios. De repente puedes hacer algo. De repente puedes luchar por lo que es justo. De repente hay espacio para luchar junto con Dios
transformando tu realidad y la realidad del mundo, comenzando por tu vida. Fijaos qué párrafo del Conflicto de los Siglos, página 525. El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Y atención a la frase, en mi opinión, más enigmática de todo lo que escribió Elena de White. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos. ¿Puede ser que en la ecuación de tu vida puedas estar haciendo más de lo que haces? De repente la responsabilidad empieza a caer sobre ti. ¿Puede ser que te estés perdiendo cosas de Dios simplemente porque no las pides? ¿Puede ser que Dios quiera estar cambiando el mundo a través tuyo y a través mío y no pueda porque no hacemos nuestra parte? ¿Puede ser tan triste esta historia? ¿Cuál es nuestra parte entonces? Hacer avanzar el reino de Dios en tu vida y en el mundo. Hacer avanzar el reino de Dios en tu vida y en el mundo. Quizá hemos juzgado a Dios en toda la historia. Quizá hemos malinterpretado su voluntad. Quizá no hemos descubierto que Dios estaba abierto al cambio, contando contigo y conmigo. Y en cambio hemos dicho, bueno, si esto es así, que así sea. Y el mundo ha quedado pendiente de transformarse porque no lo hemos intentado. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Elena White nos dice la frase famosa de si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Pero quizá no le hemos dejado. ¿Qué podría estar pasando si percibieras que tienes la capacidad de cambiar el rumbo de la historia? ¿Y si dependiese de ti? ¿Te das cuenta? ¿Y si dependiese de ti? El rumbo de tu historia, el rumbo de la historia de tu familia, el rumbo de esta casa, el rumbo de una nación. ¿Y si Dios necesita gente que esté dispuesta a jugarse la vida, a pedir lo que nadie ha pedido, a pedir lo imposible? Lucha, cambia, no te rindas. Atrévete a pedir lo que nadie ha pedido jamás, teniendo la fe de un niño. Te invito a partir de hoy a abrir todo un mundo de nuevas posibilidades con Dios. ¿Sabéis? Esto va en serio. Esto cambia un paradigma existencial, si alguien quizá no lo compartía. Estudiadlo, revisadlo, orad a Dios, investigad en la Biblia. No os quedéis con lo que acabo de decir, comentémoslo. Pero si resulta que es así, querido amigo, se abre un mundo de posibilidades junto a Dios. Solo tienes que ponerte en sus manos cada día, pedirle que su voluntad sea hecha en tu vida y comprender que en la ecuación de Dios tú eres una variable importante, porque su voluntad es que todo el mundo sea salvo. Y eso te incluye a ti.